Quiero que por favor me acompañen a Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago capítulo 1, 2 al 4. Y si te gusta tomar nota, el mensaje de hoy se llama Dichosos en el desierto. Así que por favor cuéntenme si ya tienen Santiago 1. ¿Lo tenemos? No, todavía no. ¿Podemos leer Santiago 1, 2 al 4? No, sí, no, algunos sí, otros no. Vamos a esperar que todos estén listos. Sí. ¿Listos? ¿Podemos ahora sí leer juntos Santiago 1, 2, 4? ¿Amén? Bueno, pero ¿estamos aquí? Listo. Santiago 1, 2, 4 dice lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Señor, gracias por tu palabra, que es la verdad. Gracias por permitirnos disfrutar siempre, Señor, lo que tú tienes para nosotros como tus hijos. Hoy clamamos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos revele tu verdad, Señor, a nuestros corazones, que seas dándonos palabra de sabiduría y permitiéndonos escucharte a ti en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, bueno, las temporadas difíciles son parte de nuestro tiempo en esta tierra. El Señor Jesús, de hecho, nos advirtió, y es algo que tenemos que entender, y es que en un mundo imperfecto, como hablábamos el domingo pasado, pues habrán situaciones que no serán perfectas y no podemos evitarlas, no podemos evitar los malos ratos, no podemos evitar las dificultades, no podemos evitar los problemas. Hay algunas pruebas y algunos desiertos que son más duros que otros, hay algunos que son más largos que otros, ¿no es cierto? Y hay algunos que tendremos más pruebas y más desiertos que otras personas. No por eso quiere decir que Dios nos ame menos o más, sino que son parte de lo que Dios quiere para nosotros en nuestra preparación a la eternidad. Amén. Recuerden que Él comenzó una buena obra en nosotros que irá perfeccionando y Él usa todas las cosas para nuestro bien. De hecho, en Juan 16:33 dice lo siguiente, el Señor Jesús hablando, dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Va a haber aflicciones, no es una opción. En un mundo imperfecto no vamos a tener vidas perfectas. Y Él nos lo dice de frente y nos dice: hey, hay una realidad, quiero que sepan algo, va a pasar, que en este mundo ustedes van a tener momentos difíciles, van a tener que afrontar persecuciones, van a tener que afrontar momentos que no son tan chéveres de contar en el momento. Pero nos dice algo, dice: pero anímense. Y me encanta porque al inicio Él dice: quiero decirles algo para que en mí hallen paz. Entonces hace el love sandwich que hemos hablado acá en la iglesia, ¿no? Primero nos dice: quiero que tengan paz, luego nos dice la verdad y luego nos vuelve a dar amor y nos dice: tranquilos, anímense que yo he vencido al mundo. Es decir, van a tener problemas, van a tener pruebas, pero enfréntenlas sabiendo que en mí hay victoria. Amén. Y básicamente, si Él nos dice que tenemos una opción de enfrentar las pruebas con ánimo, sabiendo que en Él hay victoria porque Él ya venció, quiere decir que tenemos otra opción u otras opciones, y es la de enfrentar las pruebas no con ánimo, sino con desánimo. No con dicha, como nos dice Santiago, ¿no? Porque Santiago dice: considérense como muy dichosos. No dichosos, dice: considérense que muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Entonces está reafirmando lo que el Señor Jesús nos había dicho. Y Santiago dice: considérense muy dichosos. O sea que hay también otra opción: o me considero muy dichoso, o me considero maldito, o me considero el más desdichado. Entonces las pruebas no son algo que podemos evitar, es algo que tenemos que enfrentar. Los desiertos, las dificultades, hay cosas que tenemos que enfrentarlas. Los gigantes que nosotros queramos evitar el día de hoy son gigantes que vamos a tener que enfrentar el día de mañana. La prueba que tú no quieras enfrentar hoy es una prueba que vas a dejar acumulada para enfrentar el día de mañana.
¿sí? El plato sucio que dejaste en el lavaplato y no lavaste hoy, lo vas a tener que lavar mañana. Y como con 4 más. ¿Sí o no? ¿Quién lava los platos en la casa? ¿Sí? Algunos levantaron la mano y el del lado le hizo así. ¿Qué? Si usted nunca lo lavo yo, deje de chicanear. Yo puedo enfrentar los desiertos con queja, con preocupación, con desánimo, o los puedo enfrentar con alabanza, con ánimo, con dicha, ¿no? ¿Cuál es la forma en la que Dios nos enseña que debemos enfrentar las diversas pruebas que tendremos en esta tierra? ¿Cuál es la forma en la que tendremos que enfrentar las aflicciones? Dios nos enseña una forma. Y Dios nos dice que nuestra actitud en medio de la prueba tiene que ser la de considerarnos. Primero nos dice que consideremos ¿qué? Muy dichosos. Que oremos y que demos gracias, ¿no? Y es algo contradictorio. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia cuando estamos pasando por momentos difíciles es la de hacer todo lo contrario. Es la de considerarnos los peores. Es que a mí siempre me pasa lo peor. Es que a mí siempre me pasan las cosas malas. Es que a mí no me pasan las cosas buenas. Cuando estamos pasando momentos difíciles, a veces es el tiempo en el que menos oramos. Cuando es el tiempo que deberíamos enfrentar en oración, es el tiempo en el que menos estamos en oración. Y es el tiempo en el que menos damos gracias. ¿Y por qué voy a dar gracias en medio de este problema? Pero ¿por qué? Pastor, es que si usted se diera cuenta, no hay nada por lo que pueda dar gracias. ¿En serio? Ni porque aún puedes respirar, ni porque estás vivo, ni porque estás hablando conmigo acá. Un mensaje del más allá. Ah, ya. Sí. Ahorita en la administración tendremos un bautismo adicional. Así, otra persona para bautizo. Qué bien. Y es contradictorio, ¿no es cierto? Pero a la vez la instrucción de Dios es contradictoria, pero también es lógica. ¿Por qué? Porque si durante el tiempo difícil nosotros nos quejamos, nosotros nos desanimamos, nosotros no estamos en agradecimiento, sino que al contrario, estamos en otra actitud diferente a la de considerarnos muy dichosos, pues lo que va a suceder es que ese tiempo de prueba va a llevar una doble carga. Porque por un lado vas a cargar la dificultad, que igual tienes que enfrentar, pero por otro lado vas a tener que enfrentar tu carga emocional. Vas a tener que cargar con tu desánimo, vas a cargar con tu incapacidad de alabar a Dios, de buscarlo aún en los momentos difíciles. Y es una doble carga. Es una doble carga. Y es una doble carga, ¿por qué? Porque la queja en medio de la prueba, ¿no? Es una carga que seca y debilita nuestro ánimo. Y dice la palabra de Dios que seca hasta los huesos. Entonces, además del problema económico, vamos a tener un problema de salud. Además del problema relacional, vamos a tener un problema emocional. ¿Estamos entendiendo? Entonces Dios dice, hey, a las cargas no le pongan más cargas. En las cargas, en las dificultades, en los problemas, anímense, considérense muy dichosos, oren, den gracias. Por eso el Señor Jesús dice, en las aflicciones, Él no dice, en este tiempo, en esta tierra ustedes afrontarán aflicciones. Y Él no dice, pero quéjense. ¿Dice eso? No. Él dice, ¿pero qué? Anímense. Entonces, considérense muy dichosos, anímense. Porque lo que más necesitamos, ojo con esta frase, lo que más necesitamos en medio de la prueba es estar fuertes a pesar de la dificultad. Lo que uno más necesita en medio de la prueba es estar fortalecido en Dios en medio de la dificultad y tener un corazón alegre. ¿Saben por qué? Porque el corazón alegre hermosea, el corazón alegre fortalece, el corazón alegre te permite a ti poder descansar y levantarte para una nueva batalla al siguiente día. Amén. En Filipenses 4:6, entonces nos anima algo adicional, nos enseña algo adicional, porque ya nos está diciendo Santiago, considérense muy dichosos. El Señor Jesús nos dice, en medio de la prueba, anímense. Y en Filipenses 4:6 nos dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, que dice, alégrense.
que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Y miren lo que dice el versículo 6. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión. ¿En qué ocasiones? En toda ocasión, buena o mala, dicen, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Oiga, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos pruebas, considerémonos muy dichosos. Cuando tenemos aflicciones, animémonos. Y en toda circunstancia, ¿qué dice? Que oremos y demos gracias. Que le demos a Dios, ¿no es cierto? Que le presentemos a Dios todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones, pero que lo hagamos también con una acción de gratitud a Él. Hacer esto en medio de la prueba guarda y cuida nuestros corazones y nos permite atravesar por los desiertos con dicha y no con llanto. Amén. Filipenses 4:7 nos dice algo súper chévere porque dice que cuando nosotros hacemos esto en medio de la prueba y en toda circunstancia, lo que sucede es algo que es un resultado y es que experimentaremos la paz de Dios. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará de sus corazones y de qué? Y de sus pensamientos en Cristo Jesús. Y esto es clave, ¿por qué? Porque lo que muchas veces más nos desgasta en medio de la prueba y en medio del desierto son nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Y nuestra falta de dominio sobre nuestras emociones. Pero cuando estamos en oración con Dios, cuando estamos presentándole a Él nuestras peticiones, cuando estamos en una actitud de agradecimiento al Señor, aún en medio de las dificultades, ¿qué pasa? Que la paz de Dios la comenzamos a experimentar. Y es una paz que no tiene entendimiento. Es la paz de que cuando aún estoy en el desierto, tengo paz. De que cuando no sé qué va a pasar mañana, puedo acostarme a dormir, puedo acostarme en mi cama, cerrar los ojos y tener una paz que cuida ¿qué? Mis pensamientos. Porque una cosa es acostarse en la cama a tratar de dormir sin paz, con los pensamientos alborotados, y otra cosa es acostarse a dormir con mis pensamientos cuidados por Jesús. Amén. Ahora, ¿eso es resultado de qué? Pero la paz de Dios viene resultado de qué? De presentarle a Dios en toda ocasión, con oración y ruego, nuestras peticiones. Cuando en vez de preocuparnos, porque dicen no se preocupen, más bien entréguenle a Dios. ¿Es fácil hacerlo? Pero anímense. ¿Es fácil enfrentar los desiertos? No, pero considérense muy dichosos. Y esa consideración de dicha, ese ánimo que tenemos en que Jesús ya venció, es el que nos permite a nosotros también ¿qué? Orar y dar gracias. Y decir, yo sé que la situación está difícil, no sé cómo va a resolver a este problema, pero ¿saben qué? Yo sé que no tengo que preocuparme porque Cristo ya venció por mí. Amén. Y puedo presentarle a Él ¿qué? Mis peticiones y mi acción de gracias. Estoy pasando por un momento difícil, me voy a acostar a dormir, necesito dormir, necesito descansar. ¿Por qué? Porque el otro día hay una batalla que tengo que dar. ¿Qué Él me va a permitir a mí dormir tranquilo? Decirle a Dios, Dios, mañana tengo estas obligaciones, mañana tengo este problema, no sé qué voy a hacer, te lo entrego a ti, pero te doy gracias porque sé que en ti ya tengo victoria. Amén. Pon la persona correcta, dame las ideas que sean necesarias poder ejecutar en este tiempo. Dame la estrategia, dame la prudencia, dame la fortaleza. Gracias porque sé que en ti la encuentro. Gracias porque sé que aunque estamos en un momento difícil, es una temporada y que al final saldré fortalecido en ti. ¿Y sabes qué? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene. ¿Y guarda qué? Tus pensamientos y tu corazón, tus emociones. Entonces van a venir los pensamientos, Pero ¿sabes qué? Como ya has orado,
como ya les he dado todo, ya tienes paz en que Dios va a hacerlo, porque tienes fe en Él, pues dices, no, Señor, yo rechazo esos pensamientos, confío en Dios, sé que la prueba me produce dicha, no sé cómo, pero sé que sí. Y en Cristo Jesús descanso. Amén. Y aprendo a tener dominio sobre mis pensamientos y sobre mis emociones en Cristo Jesús. Amén. Porque Dios nos ha dado autoridad. Y esa autoridad es madurez de aprender, de poder manejar, dominar mis emociones y mis pensamientos. Amén. Es algo que de hecho hablaremos mañana. Ahora, ¿por qué debemos considerarnos muy dichosos? ¿Por qué tenemos que animarnos? Porque en la prueba hay fruto. Y ese es el punto número 2, el fruto de la prueba. Dios nos enseña que la actitud correcta es la de considerarnos muy dichosos, la de animarnos, la de estar en oración, en acción de gracias. Pero también nos enseña que no debemos menospreciar la prueba, sino que debemos verla, ¿no es cierto?, como algo en lo que podemos crecer. Amén, en lo que podemos madurar. Y esto también refuerza nuestra actitud de gratitud. ¿Por qué? Porque si yo veo la prueba no como algo para qué quejarme, sino veo la prueba como algo en lo que Dios va a dar un fruto en mi vida, entonces mi perspectiva de la prueba cambia. Si yo veo la prueba como algo negativo, pues mi tendencia a quejarme va a ser muy fácil. Y va a ser muy difícil, por el contrario, dar gracias, ¿no es cierto? Va a ser muy difícil por el contrario animarme, va a ser muy difícil por el contrario considerarme muy dichoso. ¿Por qué? Porque si lo veo como algo negativo, pues digo, ¿por qué voy a dar gracias? ¿Por qué me voy a considerar muy dichoso? Pero si yo entiendo y tengo una perspectiva correcta de que en la prueba Dios va a hacer algo para que yo crezca, Dios va a dar un fruto en mi vida, entonces de forma anticipada comienzo a dar ¿qué? Gracias. Por fe, porque aún no lo veo. Aún no veo el fruto. Aún no sé lo que Dios va a hacer. Pero ¿saben qué? Tengo fe en que va a pasar. Y entonces, como yo ya creo lo que aún no veo, que es lo que dice Hebreos 11 sobre la fe, eso me permite a mí ¿qué? Considerarme muy dichoso y tener una perspectiva correcta y diferente de la prueba. Amén. Y Dios nos enseña que la prueba produce en nosotros varias cosas, porque quiero contarles qué produce Dios en la prueba en nosotros. Lo primero que nos enseña es que la prueba produce en nosotros perseverancia. Perseverancia. Santiago 1, en el versículo 3, dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y Dios no te va a comenzar a fortalecer en tu perseverancia por el nivel 10. Él va a arrancar por un nivel que vas a poder manejar, siempre. Él no te da una carga que tú no puedas manejar. Amén. Esa es la tranquilidad que tenemos. Aunque la prueba parezca muy difícil, tranquilo, no es el fin. Dios no te va a permitir que esta prueba sea el fin. Pero si al final de la prueba pierdo, no, recuerda que no, con Dios no perdemos, porque Él usa todas las cosas para el bien de quienes lo amamos. Amén. Quebrarte tal vez pueda ser una pérdida para el mundo, pero puede ser la forma en la que Dios restaure tu corazón, tu hogar y todo lo que tiene para ti. Amén. ¿Cuántos llegamos aquí por una prueba? ¿Sí? Yo no, pero mi familia sí. Mi familia llegó en una prueba durísima. Mis papás de hecho estaban separados, hemos tenido como 3 años seguidos de quiebra. Y si no es por la prueba, tal vez no llegamos. Años después hubo una prueba muy fuerte en mi familia y por esa prueba fue que yo tuve también un encuentro personal con Dios. Porque la prueba produce en mí una perseverancia. La prueba produce en mí una capacidad de poder levantarme, así me caiga 7 veces. Porque 7 veces cae el justo, pero otras veces se levanta. La perseverancia es importante porque las pruebas no son el fin. A veces pensamos cuando estamos en una prueba que esto es el fin, que ya no hay más, que ya para dónde vamos. Pero el ser perseverantes es lo que nos permite enfrentar la prueba sabiendo que aunque fallemos,
que aunque no veamos la victoria como estamos pensando que tiene que darse, vamos a poder pararnos otra vez y seguir adelante. Amén. Y vamos a aprender de esa derrota. Y vamos a poder volver y avanzar, pero ahora entendiendo que me mantengo constante, que soy perseverante. La perseverancia es importante. ¿Por qué? Porque cuando no aprendemos a ser perseverantes, vivimos en la frustración. Y en la frustración genera en mí ansiedad. La frustración genera en mí derrota, culpa. Por eso es importante que la prueba produzca en nosotros ¿qué? Perseverancia. Porque la perseverancia es la que me dice, pues esto estuvo difícil, pero yo sigo adelante. Amén. Lo segundo que produce en nosotros, que podemos aprender el día de hoy, es que vamos a ver la obra de Dios en nosotros. Amén. Yo creo que eso es súper lindo. ¿Por qué? Porque dice, versículo 4, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra. ¿La obra de quién? De Dios en nosotros. Que cuando nosotros perseveramos en Cristo, veremos el fruto en nuestras vidas. Nunca vamos a poder ver el fruto terminado de Dios si a mitad de camino nos rendimos. Una característica de nosotros los cristianos es que somos ¿qué? Perseverantes. Por eso, a pesar de todas las persecuciones que hemos sufrido en la historia, aquí estamos. Por eso es que a pesar de todos los problemas que hemos tenido que enfrentar, aquí estamos. Porque la obra de Dios, en medio de la prueba, se ve en nosotros. Después de una prueba, siempre salimos transformaditos, ¿sí o no? Después de una prueba, ¿uno cómo sale? Transformadito. El que era orgulloso y pasó por una prueba, no sé, económica, ¿cómo sale? Humilde, ¿no es cierto? El que era tacaño y durante la prueba vio cómo las personas eran generosas con él, ¿cómo se vuelve después de la prueba? Generoso. Siempre vemos la obra de Dios en nuestras vidas. Siempre vemos lo que Dios quiere moldear en nosotros. Hay muchos ejemplos. Me encanta Job, porque Job en un momento se da cuenta que él creía que era perfecto. Que como era el más justo de toda su sociedad, de toda su comunidad, pues que él estaba bien y que él no merecía nada malo. Y Dios le dice, ah, sí, ¿y dónde estabas tú cuando yo pesé la tierra, cuando la medí? A ver, ¿tú qué te crees tanto qué? Y Job sale ¿cómo? Mansito. Yo iba a decir transformadito, pero mansito también está bien. ¿Sí? Sale, ¿sabes qué, Dios? De verdad me doy cuenta que hoy, que no soy nada. Que ante ti no soy nada. Que sin ti no soy nada. Que mi vida te pertenece. ¿Y saben qué hace Dios? Como ahora entiendes, como la obra que yo quería hacer en ti, ahora ya está, ya la veo, ¿sabes qué? Te voy a dar el doble. ¿Y Job recibe qué? El doble. Amén. Pero tenemos que entender que en la prueba Dios quiere hacer algo en nosotros. Porque si nosotros no vemos la obra del Señor en la prueba como un fruto de Dios en medio de la prueba, no vamos a disfrutar de la prueba. Es más, muchas veces nos vamos a quedar atascados en la prueba. Porque Dios dice, si esto no es transformado en ti, no vas a poder seguir. No vas a poder seguir porque vas a tener problemas más grandes. Necesito que derribes a este gigante hoy, porque si no lo derribas hoy va a ser mayor mañana. Y la obra de Dios en medio de la prueba nos pule y se da lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y es lo que genera en nosotros también. El tercer fruto que podemos ver en la prueba es integridad. Integridad, porque dice, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean ¿qué? Perfectos e íntegros. Si en la prueba nosotros no aprendemos, no aprobamos. Si después de la prueba no somos más íntegros que antes de la prueba, fallamos. Ahí sí fallamos. Porque lo que Dios quiere en la prueba, haciendo su obra en nosotros, es que seamos ¿qué? Íntegros. Que nuestra fe vaya de acuerdo con nuestras obras.
Eso es lo que Dios dice. Hey, quiero hacer mi obra en ti para que tu fe vaya de acuerdo con tus obras, para que seas íntegro, como se enseña también en Santiago 2. Que nuestra fe y nuestras obras vayan ¿de qué? De la mano. Y lo tercero que también es súper chévere, lo cuarto, que creo que también nos gusta mucho después de que hemos estado pasando por una prueba o estamos en medio de una prueba, es que al final de la prueba va a haber una total cobertura de nuestras necesidades. Bien, pensé que iban a estar más... Claro. No, ¿por qué? Porque en la prueba uno adolece de algo en la prueba, ¿no? Como que en la prueba me hace falta algo, ¿no? Y lo que Dios dice es, al final de la prueba, quiero que sean perfectos, íntegros, sin que les falte nada. Es decir, que al final de la prueba va a haber una ¿qué? Total cobertura de nuestras necesidades. Amén. Dios dice, yo les voy a dar todo lo que ustedes necesiten. Y me encanta porque el pueblo cuando estaba atravesando por el desierto, ¿qué necesitaba? Necesitaba comida, agua y ¿qué más? Ropa, techo, ¿cierto? ¿Y qué tenía? ¿Y qué tenía el pueblo en el medio de la prueba? No, tenía comida, tenía maná. De hecho, cuando se cansaron de maná, les mandaron codornices, entonces no pueden quejarse. ¿Tenían agua? Sí, ¿no es cierto? ¿Tenían ropa? Sí, con la ropa que salió les duró 40 años. Hay que preguntar qué marca era para ver esa comparadera de ropa. Las polillas y la humedad que envillaba acá la ropa, ¿no? Necesitaban cobertura, techo. ¿Y qué había? ¿Qué había en el día? Una columna, ¿no es cierto? Que los cubría del sol. Y en la noche tienen que cubrirse uno del frío. ¿Y qué habría? Porque en el desierto hace frío en la noche. ¿Había qué? Una columna de fuego que iluminaba y también nos calentaba. En la prueba nunca nos va a faltar nada. Pero el pueblo, por ejemplo, no tenía algo. ¿Qué no tenía el pueblo en el desierto? No tenía tierra. No tenían un estado, no tenían no tenían un país, no tenían un lugar. ¿Eran qué? Errantes. ¿Les faltaba algo de sus necesidades básicas? No. Lo que dice Hebreos 6, si tienen con qué comer y con qué vestirse, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Conténtense con eso, ¿no es cierto? Ya. Pero después de que pasa la prueba, ¿están qué? En una total cobertura de qué? De sus necesidades, porque ya están en la tierra prometida, ya están en lo que Dios les había dado. Lo que pasa es que a veces nos quedamos con que, bueno, pues si tengo con qué comerme pues ya tengo maná, ya tengo agua, y pues esta ropa, pues aunque pase de moda, pues igual está buena. No, Dios dice, yo quiero que tengan una total cobertura. Lo que pasa es que en el desierto no te puedo dar lo que sí te puedo dar después del desierto. Y en el desierto Dios no les podía dar porque fuera un Dios malo, es porque no estaban preparados. Es porque su obra no se había dado en él. Es porque la perseverancia que ellos necesitaban tener no estaba lista en sus corazones. Es porque no eran íntegros como él necesitaba que fueran íntegros. Pero cuando pasan la prueba, llega a la tierra prometida un pueblo que es igual o es diferente. Es diferente. De hecho, ha pasado toda una generación. Y es un pueblo que ya no teme, sino que ahora ¿qué? Confía en el Señor. Está tranquilo. Dios le dice, tienen que pasar el Jordán. De hecho, ese fue el devocional de mío esta mañana. Pasen el Jordán. Vayan a pasar. Díganle al pueblo que saliste porque van a pasar el Jordán. Y tienen que pasar el Jordán en el momento de las inundaciones, ¿no? En el momento en el que el Jordán está más ancho y pasan por tierra seca. Pero porque era un pueblo que ahora entendía que en Dios había una total cobertura de sus necesidades. Era un pueblo que había aprendido a ser perseverante. Era un pueblo que había aprendido a ser íntegro.
que había dejado su orgullo, que había dejado atrás su idolatría, que había dejado atrás su queja, que había dejado atrás su murmuración, porque todo esto había. Los hermanos de Moisés murmuraron, el pueblo se quejó, idolatraron. Moisés se fue a traer las tablas y cuando bajó estaban con un becerro de oro, adorándolo, después de que Dios había abierto el mar rojo. O sea, imagínense lo que había pasado, lo que había en el corazón del pueblo de Dios. Pero el desierto, ¿qué hizo? La obra del Señor. Los pulió y los hizo estar listos para que hubiera una total cobertura de sus necesidades. Amén. Me acordé de una historia del pastor de Madrid, del pastor Peñalosa, que él dice que estaba en un momento súper mal, súper mal. Él es abogado y no le salía nada, no le salía ningún negocio, no le salía nada, nada le salía bien. Y que un día él llegó desanimado, ¿no? Y se sentó, y que cuando se sentó se dio cuenta que los zapatos se le habían dañado. Y que él se paró y le dijo: mija, ¿adivine qué? Se acabó el desierto. ¿Y por qué? Porque se me dañaron los zapatos. Y en el desierto no se dañaban, o sea que se acabó. Y de verdad arrancó un momento de restauración, pero porque primero hubo una transformación en su corazón. Amén. Considerémonos muy dichosos. Nosotros no queremos las pruebas. No queremos. Nadie quiere una prueba aquí. Nadie ora aquí por pruebas. Y por favor no lo hagas. No ores por pruebas. Dios, quiero que me pruebes. No es necesario. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que tú necesitas. No, entonces ya vas a renunciar vas a sacar. Yo tenía amigos que perdían el primer quiz, iban a la secretaría y retiraban la materia. O sea, pero es el primer quiz. O sea, es el primer corte, todavía falta mucho tiempo. Porque nosotros queremos muchas veces, en nuestra naturaleza caída, tendemos a querer evitar las pruebas. Tendemos mejor a quererlas saltar, a no quererlas enfrentar. Pero las pruebas con Dios traen en nosotros fruto. Amén. Por eso dice Santiago: considérense que muy dichosos, porque las pruebas nos van a perfeccionar, porque las pruebas nos van a hacer perseverantes, porque las pruebas nos van a traer integridad, porque las pruebas van a permitir que la obra de Dios se dé en nuestras vidas. Un matrimonio que ha pasado por una prueba es un matrimonio que sale fortalecido. Amén. Para que sea íntegro, sin que le falte nada. Cristo ya venció. Por eso Él dice: van a tener problemas. Pero ¿qué dice? Anímense. Yo ya vencí al mundo. Y yo dispongo todas las cosas para el bien de quienes aman a Dios. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo. Y te damos gracias, Señor Jesús, aún en medio de la prueba, Señor. Porque aún en medio del dolor, Señor Jesús, queremos alabarte. Aún en medio del dolor queremos exaltarte. Aún en medio de las dificultades queremos considerarnos muy dichosos, Dios, y animarnos porque sabemos que tú ya venciste y que en la prueba, Señor, vas a dar, Señor Jesús, fruto en nuestras vidas, Dios. Por eso, con oración y con acción de gracias, te presentamos hoy todas nuestras peticiones, Dios. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos hoy acá, Señor. Tú conoces, Dios mío, Señor Jesús, el desierto, la prueba. A veces son pruebas en algunas áreas específicas, Dios mío. Yo te pido, Señor Jesús, que tú hoy levantes tus brazos. Yo te pido que tú hoy animes. Yo te pido que hoy tú levantes, Dios mío, Señor, y que permitas, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo guíe, Señor, en perseverancia, Dios mío, a cada uno de los que estamos aquí o de los que no estamos aquí, pero están pasando por una prueba, Dios. Que haya perseverancia en nuestros corazones, que podamos, Señor Jesús, salir aprobados, Dios mío,
porque salimos íntegros, Dios, porque tu obra se ha hecho en nuestros corazones y porque tenemos la seguridad y la certeza de que todas nuestras necesidades son cubiertas en ti. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y hoy te lo entregamos todo, Señor. En ti descansamos. Y habla tú ahí con Dios. Cada uno tiene una prueba personal, cada uno tiene, a veces son pruebas con algún pecado, alguna tentación con la que estás luchando. Persevera, porque Cristo ya te hizo libre de ese pecado. Tal vez es con un pensamiento. Persevera, tu fe está siendo probada por ese pensamiento. Hoy vénselo, entendiendo que Dios ya venció. Tal vez es un tema económico, es un tema de salud. Persevera, porque aunque hoy no ves, en Cristo ya hay victoria. Amén. Y habla tú ahí con Dios. Quiero que seas tú ahí en tu relación personal con Él, orando, diciendo: Dios, tal vez tengo problemas en mi noviazgo, tal vez tengo problemas con mis papás, tal vez tengo problemas con mis hijos, con mis hermanos. Hoy sé tú moviéndote ahí. Cierra tus ojos si quieres para que no te distraigas, pero no pierdas este momento para entregarle a Dios todo, para rendirte a Él al 100%, que nada esté fuera de su dominio, para que Dios te dé la autoridad y tengas también dominio propio sobre cada área de tu vida. Te amamos, Dios, y hoy te damos gracias, porque sabemos que al final de la prueba veremos un fruto que hoy no conocemos, pero que tenemos certeza será bueno, agradable y perfecto en nuestras vidas. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y por qué no celebras ahí con Dios y le das gracias al Señor por lo que Él hace aún en medio de la prueba y a través de la prueba también? Y quiero saber si hay alguien que hoy haya venido por primera vez. Quiero saber si hay alguien que hoy de pronto alguien te invitó y te dijo: hey, voy a ir a la iglesia. Bienvenida, chévere verte acá. No, pero ya te he visto los domingos, sí. Primera vez al ayuno, qué chévere, bienvenida. Quiero saber si alguien que haya venido por primera vez a la iglesia, que tal vez hoy sea tu primera vez aquí en la iglesia, o todos ya somos miembros de la iglesia. Bien, al ayuno también podemos invitar personas, porque el ayuno también es un tiempo en el que alabamos y disfrutamos de la presencia del Señor. Amén. Así que vamos a aprovechar este tiempo, vamos a orar por diezmos y por ofrendas, y vamos a prepararnos también para la ministración. Personas que en consejería les hayan dicho que podían pasar o querían pasar aquí adelante, vayan preparándose para que pasemos a administración, y vamos a darle gracias a Dios por su provisión. Señor, gracias, Dios, porque tú nos provees siempre todo lo que necesitamos. Hoy te honramos con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Te entregamos todo a ti, Señor, y te pedimos, Señor Jesús, que nos guíes y nos permita ser esos buenos administradores que tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.